Hola, mi nombre es Daniel López y soy director de Cluster Pack, un centro de asesoramiento y capacitación sobre envases plásticos. Hoy hablaremos sobre el poder del envase y las tendencias de innovación que nos permitan estar a un paso adelante de la competencia. Veamos el poder de seducción de un envase. Según su definición, seducción es el proceso de atraer deliberadamente a una persona para participar en algún tipo de comportamiento, con frecuencia de naturaleza sexual. Bueno, si sacamos esto de la naturaleza sexual, es exactamente lo que debe provocar un envase. El consumidor, al comprar un producto envasado, debe sentirse atraído y debe confiar en lo que dice y comunica. Las características reales del producto las va a conocer después de abrir el envase. ¿Y cómo logro seducir con mi envase? La respuesta es una sola palabra: innovación. La innovación y desarrollo seguirán siendo la fuente de disrupción que permite desmarcarnos de nuestros competidores y lograr mejoras en los productos. El envase ya no es solo un protector o un contenedor de productos, sino que está integrado al producto y puede mejorar o empeorar su imagen. El envase es lo último que ve el consumidor antes de tomar la decisión de compra. Hay un lenguaje particular en el mundo de los envases que es un lenguaje visual, que es capaz de expresar muchas características exclusivas, su personalidad y cómo es la empresa que lo fabrica. El envase debe expresar estas características, las bondades del producto, para crear confianza y motivar al consumidor. Ahora todas las campañas y los productos tienen un diseño que los identifica y crean un lenguaje de símbolos, formas, colores que los distinguen y le dan personalidad entre toda la cantidad de productos que existen. Lo que se encuentra en contacto directo con los clientes son los envases. Y este es el medio para asegurar esa calidad y generar confianza. Las marcas aprovechan estos signos y símbolos culturales para mantenerse fuertes y vibrantes. Cuando alguien dice que le gusta un producto o una marca, las palabras son solo una pequeña fracción de lo que está pasando. La elección de compra es como un pequeño barco empujado por poderosas corrientes de la cultura y el inconsciente que nos llevan. Inconscientemente, todos estamos evaluando continuamente estímulos que influyen en la elección de los productos en general. Las campañas de marketing, la publicidad, promociones, empaques, precios. Todas son evaluadas inconscientemente y las filtra nuestro cerebro. Aquí es donde entra la semiótica. La semiótica es la ciencia de los signos, que ofrece un marco para evaluar, comparar diferentes estrategias de comunicación desde un punto de vista funcional y práctico. El análisis semiótico comienza con el estudio de mecanismos que dan sentido a esas señales que realmente hace la comunicación. Las personas están expuestas a muchísimos mensajes, estímulos sonoros, visuales, pero no todas las personas los percibimos con la misma intensidad. Eso es porque todos tenemos distintos códigos visuales que las aprendimos en los ambientes donde crecimos, donde vivimos. Estos estímulos invitan a sentir, recordar, buscar una necesidad. Y esto es lo que nos hace diferentes a todos, los consumidores, unos de otros, de cómo esos mensajes los interpretamos y cómo los percibimos desde el mundo comercial, este mundo que vende. Cada vez el envase tiene más importancia y las empresas saben de esto, por eso tienen que, diseñar un muy buen envase para llegar al consumidor. Vamos a desarrollar los tres principales vectores de innovación que se relacionan con el sector de envases en nuestro país. La importancia de cada uno de estos factores es relativa para cada empresa o para cada consumidor. Se relacionan entre sí como una maraña de motivaciones y se valoran a toda velocidad antes de comprar el producto. Ellos son: 1. La conciencia ecológica, la vigilancia del medio ambiente y la búsqueda de sostenibilidad para los envases. 2. La tecnología, para extender la vida útil y para mejorar los costos. Y 3. El diseño, como búsqueda de exclusividad y personalización. A las industrias
les interesa, además de mejorar sus costos, mejorar su rentabilidad, les interesa innovar para destacarse frente a sus competidores y encontrar algo especial que no debe ser el fruto de un impulso o una solución aleatoria, sino que debería ser el resultado de una investigación, una reflexión, para encontrar un equilibrio entre el contenido, la vida útil, el envase y los costos finales para que todo eso tenga sentido. Veamos el primero, diseño y decoración. Los envases especiales pueden tener diseños únicos que transmitan el valor de lo que contienen. Así pueden mostrar el estatus y la exclusividad. Las marcas piden del envase una hiperpersonalización. La digitalización del diseño y la construcción de moldes está permitiendo una reducción de costos importante en la fabricación de moldes exclusivos que nos permite diferenciarnos y mejorar el costo del soplado al hacer botellas más livianas. La personalización de las formas se traslada también a los flexibles, a los doypacks y sachet troquelados. Aquí vemos doypacks con formas que simulan frascos, un estilo retro o vintage, que son opciones populares para empresas que celebran un aniversario, por ejemplo. A la derecha también vemos formas que nos evocan frascos. Mantener el ritmo significa aceptar un cambio continuo y un rápido cambio en el panorama de embalajes como normal. También puede significar adoptar enfoques progresivos para encontrar soluciones nuevas para los envases y adoptar una perspectiva de futuro que les sirva a los clientes y se adapten a sus necesidades que cambian muy rápidamente. Si los volúmenes no nos permiten pensar en formas exclusivas, podemos siempre recurrir a decoraciones exclusivas. Los consumidores prefieren productos más personalizados y esperan que los productos coincidan con sus estilos de vida. El color y el diseño pueden adquirir una imagen nueva cuando se sustituye una serigrafía por etiquetas contraíbles, que son mejores también en términos de medio ambiente. Las etiquetas termocontraíbles están ofreciendo un nivel de calidad y personalización como nunca habíamos visto. Las aplicaciones se dan en todas las categorías y permiten utilizarlas en cualquier tipo de producto, desde los más simples y económicos y hasta los de lujo. Las posibilidades de diseño y la superficie de exhibición son máximas. Acá vemos algunos ejemplos locales. Hay varios productos uruguayos que ya han comenzado a usar este sistema que vino para quedarse. Ya hay impresiones locales de etiquetas in mold que los transformadores ya están usando y también etiquetas transfer para aplicar en baldes o en potes. La creatividad es el elemento más importante al momento de diferenciar los productos. Las posibilidades son muchísimas y las formas de los envases tienen que acompañar esta creatividad de los diseñadores. Las empresas internacionales nos ayudan a pensar soluciones que se adapten a nuestras necesidades. Hay posibilidades de aplicar tintas especiales que son sensibles a la temperatura o al nivel de frescura de los productos. Esto ayuda a los consumidores a generar más confianza. Cluster Pack ofrece informes trimestrales de premios internacionales por categoría de productos. Acá vemos algunos de los sitios que hacen reconocimientos y premios de envases, y el tener estos informes facilitan la búsqueda de los miles de sitios que hay en Internet dedicados a envases y a diseño. Veamos ahora tecnología en materiales y procesos de envasado. Hay muchas resinas innovadoras y polímeros disponibles, pero hay que analizar el momento oportuno para adoptar esa innovación y que el público esté dispuesto a pagarlo. En otros casos, las ventajas de costos ya son desde el inicio, cuando se sustituyen sistemas de envase menos eficientes. Por ejemplo, cambiar un material grueso por uno más liviano o un plástico por otra resina puede proporcionar ahorros significativos basados en los costos de los materiales. Muchos proyectos de innovación se
basan en avances tecnológicos de materiales que ofrecen mayores garantías de consumo de alimentos y extienden la vida útil. En Cluster Pack hacemos vigilancia tecnológica de algunas categorías de envases, escaneando las patentes, noticias, novedades del sector que nos pueden ofrecer ventajas y proyectos de innovación. Hacemos informes trimestrales y vamos rotando distintos tipos de envases. También hacemos informes sobre ferias especializadas de plásticos y envases para una puesta al día de avance tecnológico y de novedades que se presentan generalmente en estas ferias importantes. Los envases los desarrollamos para cada sistema de llenado en particular, así que el sistema y la maquinaria de la forma de envasado es de una importancia vital para un buen sistema de envase y para considerar las opciones de tipos de envase que podemos evaluar. Los fabricantes ahora tienen la capacidad de comunicar información adicional del producto a los compradores potenciales a través de sus teléfonos inteligentes, usando tecnología de código de barra o de radiofrecuencia de sus envases y anuncios. La tecnología disponible también es capaz de proporcionar un análisis sobre el comportamiento del consumidor, demografía y datos del fabricante. Es divertido y es algo que lentamente se va a ir viendo cada vez más. Hay grandes avances de materiales debido a los aditivos que permiten lograr nuevas características y mejorar la performance y sustituir materiales. Veamos algunos usos y aplicaciones que podemos desarrollar en Uruguay. Por ejemplo, esta bandeja de CPET, que es polietileno tereftalato cristalizado, se utiliza principalmente para comidas preparadas. La producción es parcialmente cristalizada, así que queda opaco, en este caso es negro. Y como resultado, la estructura de este material mantiene la forma en altas temperaturas, por lo que es adecuado para uso de productos que se van a calentar en hornos convencionales o microondas, porque resiste un rango de temperaturas de menos 40 a 220, o sea que se saca del freezer y se coloca en el horno. También tiene una muy buena barrera eficaz contra el oxígeno, el agua, dióxido de carbono, nitrógeno. Y se puede tapar con un film que también es especial, con adhesivos que en la medida que se generan los vapores van soltando la presión de forma controlada. También tenemos doy packs para helados, que son laminados flexibles con estructuras de laminado especiales y pegamentos especiales. Esto también se utiliza en pinturas que ya se están usando en Uruguay, luego de muchos meses de investigación y testeos, se han logrado pegamentos que resisten a los solventes de las pinturas y dan mucha seguridad y dan economía, seguridad y facilidad en el uso. También está pasando en el sector de productos de limpieza, en el hipoclorito de sodio. Se desarrollaron botellas de PET con barrera para el hipoclorito, y eso permite una botella de 30% menos de peso que soporta el doble de carga estática. O sea que es una botella mucho más liviana, mucho más resistente. Y además vemos cómo mejora la resistencia en la vida útil del producto, que a los 6 meses en los actuales envases de polietileno la concentración de cloro puede bajar hasta un 40% por la degradación, y en un envase de PET se mantiene casi inalterable. Estas botellas de PET con barrera también se pueden usar para cervezas, porque tienen colorantes y barreras. También se pueden utilizar para productos envasados en caliente. Ya se están haciendo ensayos para envasar dulce de leche. También existen desarrollos para aerosoles que no solamente sustituyen al aluminio, sino que permite un etiquetado con etiqueta termocontraíble
de PVC o de PET-G que elimina esa necesidad de stocks de productos de envases impresos que generalmente vienen del exterior. También hay laminados especiales para la maduración de quesos. Para evitar que un queso blando se estropee, se desarrollan envases que no inhiben el proceso de maduración, sino que los permiten respirar. Se controla la humedad que se escapa de a poco y se hacen distintos laminados, ya que el camembert y el queso brie tienen diferentes requisitos para la pérdida de peso. Así que bueno, se hacen laminados de papel con revestimiento plástico. Bueno, como les comenté, también hay envases con nanopartículas y elementos para que controlen la degradación y los microorganismos. Y la nanotecnología está incidiendo en distintos sectores. Hay distintas posibilidades de usar nanoelementos como recubrimientos en la superficie interna o externa o en un sándwich, en un laminado, para botellas y para láminas. Hay materiales con propiedades antibacteriales, antihongos, son polímeros con nanoplata, con óxido de magnesio, cobre, óxido de cobre, o sea, hay varias posibilidades de nanocompuestos. Otra forma es dispersar dióxido de titanio en un film EVOH y observar la fotoactividad, que es un biocida contra microorganismos. Para vegetales hay distintas formas de mejorar la vida útil, con microperforaciones sobre polietileno o con bandejas. Para comidas preparadas, como ya les comenté, hay nuevas posibilidades, no solamente para poder utilizarlas en hornos, sino para extender la vida útil de los productos que se están ofreciendo. Veamos por último el tercer vector de innovación que les comenté, que es el ecodiseño. La conciencia verde es uno de los principales motivadores de consumo en los últimos tiempos. Se define como ecodiseño a la integración de criterios ambientales en el diseño del producto, para mejorar el comportamiento medioambiental a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Es un proceso técnico creativo multidisciplinario para desarrollar envases, y envases que sean técnicamente industrializables, financieramente rentables, factibles, tanto para clientes como para consumidores, y sostenibles en el uso de los recursos y la generación de emisiones. La aplicación de ecodiseño debe incluir además el diseño de un sistema en el que está producido, consumido y eliminado, y así conseguir garantizar un ciclo de vida sostenible y a la vez se mantiene y se mejora la calidad. Esto se mide con la comparación de huella de carbono. La huella de carbono se conoce como la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por el efecto directo o indirecto de la producción de lo que estamos vendiendo. El impacto ambiental es medido a través de un inventario de emisiones o un análisis del ciclo de vida según la tipología de la huella y se mide en la masa de carbono equivalente. Como ven en la lámina, depende quién lo mida, los resultados que den. Si bien hay normas ISO que regulan y normalizan la forma de que debemos hacer estos cálculos y estas equivalencias, varía mucho en función de las ubicaciones. En Uruguay, por ejemplo, que tenemos que traer vidrio del exterior y muchas veces viene de la India o de China, esos valores del vidrio de transporte, que es un material pesado, se disparan hacia arriba. O sea que el cálculo y la comparación tiene que hacerse para cada punto geográfico en particular y para cada empresa, porque si la empresa puede reciclar el plástico, pero no se puede reciclar el vidrio, entonces las comparaciones en contra del uso del vidrio son aún peores. Los consumidores
de productos ecológicos son muy escépticos, analíticos, críticos, no se dejan seducir por colores o verdes de las etiquetas. En general son consumidores que leen mucho y se preocupan y buscan los sellos que certifiquen los procesos de fabricación y que tengan las garantías para que el producto sea sustentable y ecoeficiente. Cuando hoy se habla de ecodiseño, se sigue pensando en envases de cartón o de papel reciclado, envases que reducen al mínimo los residuos. Pero eso no es lo más importante. Hoy el concepto de ecodiseño atiende a un concepto más global de lo que es el medio ambiente y todos los efectos de la fabricación de los materiales, el transporte, el uso y el reciclaje. O sea que no es una cuestión de tener pocos residuos, porque el mundo del envase viene creciendo año a año y cada vez usamos más envases en el mundo. O sea que la solución no va a ser dejar de usar envases. Para conocer los flujos de recursos asociados a los envases actuales, es necesario recopilar información cualitativa y cuantitativa de los consumos, o sea, materiales, agua, energía, de las emisiones al aire, los residuos sólidos, los vertidos, en cada una de las etapas de vida que definen el sistema. Acá vemos, por ejemplo, una valoración ambiental de un producto de Nestlé que está publicado y vemos que ellos eligen algunos indicadores de uso del suelo y bueno, de algunos indicadores ambientales que para cada empresa van a ser diferentes. O sea, cada empresa va a tener distintas posibilidades de mejorar o de medir cómo está afectando el medio ambiente. O sea que este proceso es bastante personalizado y es un proceso técnico de recogida de datos durante toda la vida del producto, y eso se hace involucrando tanto a los proveedores como a los distribuidores, como para conocer ese inventario ambiental de los distintos indicadores. Uno de los pasos clave para realizar este análisis es la selección de qué indicadores tendrá ese impacto ambiental. Estos indicadores representan impactos en los cuales se considera oportuno tener un perfil en nuestro sistema de envase. O sea, una misma empresa hasta puede tener distintos indicadores para los distintos tipos de envases. El diseño es la actividad que tiene mayor impacto ambiental en todas las posibles actividades que podemos hacer, porque el diseño nos permite mejorar y nos permite ya tener en cuenta una mejora de la clasificación y de la recogida de los residuos. O sea, si nos ocupamos de hacer envases de un mismo material, luego la clasificación va a ser mucho más simple. Pero si tenemos una tapa de PP, un envase de PET y una etiqueta de papel laminada, eso se torna muy complicado y muy difícil poder tener una clasificación adecuada como para que después cada elemento del empaque tenga su proceso de reciclaje. Comparar impactos ambientales no es nada fácil. Acá vemos dos ejemplos que nos ponen la disyuntiva de elegir, por ejemplo, una comida para bebé es un envase liviano y termoformado o reciclable y de vidrio. Y en este caso la empresa opta por el producto plástico liviano que genera mucho menos residuos y que tiene una huella de carbono mucho menor. Y en el siguiente ejemplo, la misma caja de cartón que puede hacerse con 75 gramos de cartón reciclado, que tiene el 85% de su material reciclado, o hacerlo con 59 gramos de un cartón nuevo que tiene mucho menor peso. Y esto realmente es complejo, porque si bien vamos a querer dar preferencia a los productos reciclados,
no siempre tienen la misma performance o el mismo costo. Entonces se convierten en decisiones difíciles que, bueno, en cada caso las empresas con sus argumentaciones van a tener que tomar decisiones. Estas son decisiones diarias que se dan en qué porcentaje de reciclado se puede utilizar y qué conveniencia y qué imagen a veces representa para el consumidor, porque a veces es difícil comunicar el sacrificio que hacemos para usar reciclado. Hace muchos años el papel higiénico era casi todo reciclado y hoy es todo virgen. Y son tendencias que los consumidores eligen y la conciencia ecológica, en este caso el papel higiénico es más caro que el reciclado, pero en general es al revés. O sea, a veces somos todos ecologistas hasta que nos tocan el bolsillo. Veremos 6 estrategias que se aplican a lo largo de la vida útil de los productos que nos ayudan a tener un diseño adaptado y con una consideración ecoambiental. Estas estrategias se suman y son complementarias entre sí, así que veremos una por una. Algunas van a coincidir con aspectos anteriores de tecnologías y de diseños, por lo que este vector de innovación, de ecodiseño, reúne y sintetiza todo lo que podemos hacer para una buena solución de empaque. La primera estrategia refiere a sustitución de materiales. Es evaluar los materiales que tenemos hoy por otros de menor impacto, más reciclables, más compostables, de mejor eficiencia energética. Para eso tenemos que tener en cuenta la numeración internacional de las resinas, o sea, los plásticos se clasifican y tienen un número dentro de un triángulo, y tenemos que cuanto más bajo es el número, es más amigable con el medio ambiente. Y por el otro lado, trataremos también de que todo el empaque sea de un mismo material. Esas dos cosas nos van a ayudar a transformar los materiales que tenemos por materiales más amigables con el medio ambiente. Tenemos para cada estrategia distintos puntos a considerar que están en los círculos, y el primero refiere a utilizar menos energía, o sea, hay materiales que para su uso consumen más energía, y esto también está relacionado con los pesos de los materiales. En el ejemplo que veíamos hoy de los vidrios, por ejemplo, una botella de vino de vidrio pesa casi medio kilo y una botella de plástico puede pesar 40 gramos. O sea que el uso de energía también es algo que tenemos que tener en cuenta. Y los productos locales, o sea, un envase local siempre va a ser más amigable con el medio ambiente que un envase que hay que traer de miles de kilómetros. Algunas empresas están optando por sustitución de un material pesado por otro más ligero. Como les decía, hay en la industria farmacéutica, por ejemplo, los jarabes se están pasando al PET. En la industria de bebidas pueden ser los vinos. En la industria de pinturas también están pasando a envases más livianos, sustituyendo latas. Y bueno, la sustitución de materiales es uno de los caminos. Acá vemos bioplásticos, que es uno de los materiales ecológicos por excelencia, más que nada aquellos que son compostables, porque, o sea, de nada sirve que mejoremos la biodegradabilidad de 400 años a 200. Es importante poder enterrar materiales orgánicos en una bolsa de bioplásticos y que en 60 días no exista más. Eso sí sería un gran avance. Así que bueno, ya se están haciendo en Uruguay tanto termoformados como film para bolsas con bioplásticos, y creo que pronto estaremos viendo una gama importante de productos con este tipo de material. En el ecodiseño no es solamente
el envase, que tiene que sustituir los materiales por más amigables, sino que en productos de limpieza también se utilizan otro tipo de solventes o otro tipo de tensoactivos más amigables con el medio ambiente, que eso también ayuda al impacto y a la evaluación que hacemos de los indicadores ambientales. La segunda estrategia se trata de usar menos materiales, envases más livianos. Y pueden ser, o sea, no solamente para el costo del envase más liviano, sino para el transporte, porque transportando envases más livianos, productos más livianos, se pueden hacer más unidades, se pueden transportar en en un mismo camión más cantidad de unidades y sale más económico transportar, o sea, tanto en uso de energía como en costos. Esto reduce las emisiones, reduce los costos de envío. También reduce la cantidad de residuos, que no solamente cuando tenemos menos materiales estamos generando menos emisiones, sino que también estamos achicando los residuos. En este punto es algo que se ha trabajado muchísimo, justamente porque se conjuga la baja de costos con la conciencia ecológica. Entonces, en los últimos 10 años, hay algunos envases que han bajado hasta un 36% el peso en la industria de las bebidas, como estamos viendo en esta lámina. Y esto incluye también a las tapas, que también las tapas de bebidas han bajado su tamaño, han reducido sus roscas y entonces han aportado a envases más livianos y tapas más livianas. La forma del empaque y la forma del diseño de algunas costillas o algunos refuerzos ayudan mucho a lograr estas reducciones. No solamente en el diseño que permite utilizar menos material, sino a veces también eliminando cámaras de espacio vacío o cambiando las bases de los de envases de PET, que para cada tipo de base tenemos soportamos mejor la presión y entonces podemos bajar la pared del envase para no tener que reforzar esas bases. Acá hay algunas difusiones de marcas que promocionan sus productos como ecológicos y bueno, que realmente estamos haciendo un doble beneficio porque son productos más económicos que además se comunican como ecológicos. La tercera estrategia es la mejora logística. La mejora logística es otra forma de buscar mejoras. Un caso típico es la forma en cómo se distribuyen los productos en un pallet. Depende de cómo se diseñan las botellas, que a veces no es tanto la base y la altura, van a definir ciertos tamaños de cajas que tienen cierto aprovechamiento en los pallets. A veces con pequeñas modificaciones de 1 centímetro entre muchas botellas, podemos tener utilizaciones mucho más eficientes de los pallets. Entonces, no solamente vamos a estar mejorando los costos de transporte, sino que también los costos de almacenamiento y utilizando mucho mejor el espacio. La siguiente estrategia habla de cambiar totalmente el sistema de envase. Esta es una forma un poco más radical de buscar un sistema de envase diferente, que eso a veces significa otra máquina de envasado, otro proceso de envasado, a veces significa sacar piezas, o sea, cambiar a veces cosas que se venden juntas, venderlas separadas, o cambiar algún sistema de tapa o de tapado. También los colores
Hay colores más difíciles de volver a utilizar. Los colores oscuros a veces son más difíciles de utilizar en productos reciclados. La molienda de esos productos solamente a veces se pueden utilizar en los colores negros. Y los colores claros son más fáciles de reprocesar. Y los naturales, por supuesto. Vemos algunos ejemplos, por ejemplo, en la sustitución de tapas de láminas por film. Aquí en Uruguay se usa poco el tapado por film, que es algo realmente mucho más económico, mucho más ecológico y más simple para el consumidor, que despegue porque el producto queda más hermético que con las tapas que encastran. Lo mismo pasa con los doypacks, que sustituyen productos, y eso es algo que ya se ve en algunas categorías. Por ejemplo, la mayonesa o en los suavizantes ya no se toma como un relleno, sino que ya se toma como un envase. Y en esta marca que le estoy mostrando, de higiene personal masculina, la línea ya saca el doypack como un producto para el shampoo del hombre, como un producto regular. O sea, ya no se toma como un producto para rellenar. Los doypacks están avanzando rápidamente y están sustituyendo varios envases porque las tapas son muy seguras y entonces se puede ver mejor el producto y se puede transportar mucho más eficientemente. O sea que son productos económicos, pero que realmente cubren todas las necesidades. Otras formas que mejoran la eficiencia y productividad del llenado es la robótica. La robótica muchas veces es la mejor manera de conseguir versatilidad para trabajar con muchas variedades de productos. Los equipos robóticos son fundamentales en las operaciones de envasado y manipulación de los envases y de los productos terminados. De hecho, es el sector que luego del sector automotriz, el sector de envasado es el que más utiliza robots en el mundo. Otra característica cada vez más común es la tecnología de inteligencia distribuida, para que las plantas tengan una inteligencia entre los distintos sectores y en los bloques o en las líneas de envasado, entre las sopladoras, etiquetadoras y llenadoras, tengan sensores, cámaras y software de procesamiento de imágenes para el orden, para el control de todos estos productos, y con esto tenemos grandes eficiencias, velocidades de llenado, lo cual se transforma en ahorros energéticos. La siguiente estrategia habla de la extensión de la vida útil. La extensión de la vida útil se puede desarrollar de distintas formas. Por ejemplo, como vimos en el caso de la botella de hipoclorito, pero en los alimentos es algo que se ve mucho más frecuentemente porque son vidas muy cortas, que la extensión a veces logra duplicar o triplicar la vida útil de un producto, o pasa también en la industria farmacéutica cuando un producto se logra una estabilidad mayor, se permite exportaciones a mercados que de otra forma no se pueden hacer. Acá vemos una tabla con datos europeos, pero que son características muy similares a lo que pasa en nuestro mercado. Si bien en Uruguay la banana se sigue vendiendo suelta, la experiencia española indica que de una vida útil de 15 días con bolsas de polietileno perforado se transforma en 36 días de vida útil, o sea que duplica el tiempo que puede estar en góndola. Con la carne sí ya lo vemos acá, que se vende envasado al vacío con barreras de oxígeno y que sí, eso ya se utiliza para exportación, entonces es una forma de extender hasta 30 días la vida útil de la carne. Bueno, con los vegetales también, o sea, acá todavía se están vendiendo sueltos
Sueltos relativamente porque hay bolsitas para agarrarlos y para pesarlos. O sea, como que en definitiva es en qué momento se hace el gasto y se envasa, porque no lo llevamos suelto a nuestra casa. Con el pan ya lo tenemos, el pan de molde ya se vende en film de polipropileno violentado, pero no con el pan flauta, y eso mejora el desperdicio, hay un 10% de mejora en reducción de desperdicio. Con el queso ya los estamos viendo, las bandejas con separadores, que cada vez son más comunes, pero bueno, solamente en grandes superficies. Y los pepinos y las uvas en Uruguay se siguen vendiendo sueltos, pero vemos que tanto el desperdicio como la vida útil se mejoran sustancialmente con algunos tipos de envasado. Por último, veamos la estrategia de simplificar la recolección. Esto es algo que necesitamos mucho en nuestro país y que venimos muy detrás de países vecinos y ni que hablar de Europa. Estamos realmente haciendo mal esta tarea de clasificar los materiales para que puedan ser utilizados en la industria. Por eso es tan importante que el diseño ayude a que se simplifique la tarea de la recolección y de la clasificación. Es importante tratar de que los envases sean de un solo material, que siempre tengan las marcas de la clasificación de materiales, los triángulos con los números que identifican las resinas, y diseñar para que se facilite en todo sentido, en los encastres, en las etiquetas, en las tintas, o sea, tratar de que todo esto sea después una tarea más sencilla. Les voy a dar algunos ejemplos de cómo algunas empresas están haciendo envases, recogiendo, o sea, haciendo reciclajes de postconsumo de la playa o del océano o mismo de vertederos. Y estos envases negros que en Uruguay solo los asociamos a bolsas de basura o a mangueras de plastiducto, hasta parecen sexys. Así que esto creo que es una señal y es un incentivo a que podamos hacer envases negros, que le podamos poner una etiqueta ecológico y que seamos audaces para hacer esto que ya se está haciendo en otros lugares del mundo. Bueno, espero haberles dado algunas ideas para aplicar algún tipo de innovación a sus envases. Seguramente esto va a necesitar de pruebas, ensayos, diseños exclusivos, verificaciones. Por suerte, en Uruguay existen varios programas de apoyo y subsidios para la innovación, para el diseño, para la verificación de prototipos, que nos permiten reducir las inversiones necesarias y nos ayudan a arriesgar menos capital y, bueno, dedicarles tiempo y esfuerzo con menos costos. Yo confío mucho en la industria nacional, que sigue de cerca todas estas posibilidades y permiten que nuestros productos tengan un lugar destacado en el mundo. Muchas gracias y estoy a las órdenes desde Cluster Pack para cualquier solución de envase que quieran desarrollar.